4 minutos. 4 minutos. 4 minutos 15 segundos de este séptimo encierro. Estamos sobrecogidos porque la palabra que define este encierro ha sido la angustia más absoluta. Esperemos que, bueno, estas imágenes que nos llegan en directo son terribles. Terribles. Bueno, ustedes lo han visto. Un encierro que ya era accidentado de por sí, con muchas caídas, se ha convertido en dramático en la entrada al ruedo. Todos nos hemos sorprendido, nosotros exactamente igual que ustedes, espectadores, cuando hemos visto que la manada llegaba al ruedo y había un montón gigantesco que taponaba por completo el callejón y el acceso a la arena de Pamplona. Los toros y cabestros se han quedado, la verdad es que parados, no han hecho nada por la cantidad de mozos que tenían alrededor, pero pegados, absolutamente pegados a ellos. Esto era un fenómeno que hacía bastantes años que no se producía en Pamplona. Les recuerdo que ha habido 22 montones a lo largo de la historia, hoy sería el número 23, hoy sábado aquí a la entrada del callejón de la Plaza de Toros, y evidentemente hemos visto personas desvanecidas, muchas veces en los montones. El problema es precisamente el peso que los que están abajo tienen que soportar de personas que tienen encima, no tanto las astas de los toros o las pezuñas de los cabestros. Dos cabestros sí que han escalado por encima del montón y luego, bueno, se lo vamos a contar luego, porque luego ha sido una novedad la forma en que han evitado que los toros y cabestros pasaran por encima, han ido por el callejón, Luego lo vamos a ver. Bien, tenemos aquí la Cuesta de Santo Domingo, una carrera apretada con caídas, como siempre en este punto, algunos mozos, miren, ese mozo efectivamente se había quedado entre medio de la manada y ha sido golpeado por los lomos, creo que por los lomos solamente de varios astados, tanto toros como cabestros, mientras uno se lanzaba cuesta arriba. Este ha ido el primero todo el rato en la carrera, luego ha sido un toro que ha llegado el primerito a la zona ya del callejón, y por aquí en la calle Mercader serán 3 los animales negros que corrían avanzando, y algunos corredores que no son habituales de este tramo hoy han probado aquí, concretamente en final de Santo Domingo y la calle Mercaderes. A lo largo de la calle Estafeta la manada se ha ido abriendo cada vez más, no hacían nada los toros por la cantidad de mozos que había caído, como habíamos vaticinado, ha habido muchas caídas, otra más en la misma cara de los animales. Aquí tenemos a los 5 toros negros, faltaba el jabonero que venía por detrás, era casi el último de la propia manada, y este toro que se ha adelantado y ha ido ganando metros, luego ha llegado el primero a la zona final del encierro, mientras por detrás seguían esos 4 compañeros suyos. Aquí tenemos que ha caído también en la zona final de estafeta, y a medida que se producían todas estas carreras, se ha ido deslavazando esa manada que en principio estaba unida, y han ido llegando, sin saber lo que sucedía por delante, a la zona vallada de Telefónica. Aquí tienen al toro completamente solo, ya terminando la calle Estafeta y llegando a la zona del vallado, de la calle, es el comienzo de la Cuesta de la Briz. Bueno, pues tenemos aquí cómo iban tapadísimos por los mozos los toros, bajando por el callejón, y si en principio no parecía que iba a haber más problema, más que el encierro, que se había separado mucho y había habido muchas caídas. Pero el problema ha sido precisamente aquí, cuando han llegado aquí y cuando se han encontrado con esto. Increíble, o sea, yo no sé decir si pueden ser 200 personas paradas, mozos desde el ruedo intentando sacar a algunos que estén en la parte de abajo, sobre todo para ir deshaciendo ese montón, los cabestros y los toros quietos. Un toro hemos visto que se había vuelto, mientras el jabonero, que venía el último o el penúltimo, lo ven ahí, ha caído a la entrada justo del callejón y finalmente se ha juntado con el resto de los animales ya prácticamente ahí, justamente donde comienza la arena del albero pamplonés. Ese es el momento en que se levanta el toro jabonero, unos cuantos mozos delante, y se ha juntado afortunadamente con sus compañeros, ha metido la cabeza y no se ha movido. Hasta aquí la situación era tan dramática, pasaba tanto tiempo, no se sabía lo que iba a suceder, que han tenido la idea novedosa, como les digo, pero yo creo que al final un acierto, de abrir el callejón por la parte derecha y toda la manada, toros y cabestros, creo que ha habido un cabestro o dos que han saltado por encima, pero todos los demás toros y cabestros se han metido por el callejón, por la parte derecha del callejón, y luego una puerta que les ha dado acceso de nuevo al ruedo ha hecho que toda la manada llegara al ruedo. Fíjense las imágenes tan dramáticas intentando sacar a todos estos mozos. Repito, los de la parte de abajo están soportando toneladas de peso. Esto es, 2 cabestros han saltado por encima y ahora ven ya como por la parte izquierda de sus televisores les habían abierto la puerta para que pudieran, a través del callejón, que es una zona muy estrecha de 1,5 metros de anchura, no más, pudiera toda la manada hacer una semivuelta a la Plaza de Toros para salir al ruedo por otro de los puntos. Aquí lo tienen.
Y afortunadamente así ha sucedido. Los toros y cabestros podían haberse vuelto para atrás, vean el montón que tenían en la parte trasera a 20 metros de distancia, pero afortunadamente han cogido la buena dirección y han entrado finalmente en los corrales de la Plaza de Toros después del trabajo de los dobladores. Y bueno, y hemos visto imágenes dramáticas, la verdad, de personas que estaban, parecía desvanecidas, las llevaban en brazos a la enfermería. Lo mejor, Javier, son las 8 y 9 de la mañana y ya tenemos ese primer balance de heridos. Adelante, Ana Valencia. Bueno, hoy tendremos que estar muy pendientes de la información que nos darán desde la enfermería de la Plaza de Toros, unos datos que no tiene Cruz Roja. Ellos nos pueden hablar de lo que ha ocurrido en el recorrido. Alfonso, ¿cuál es el parte de hoy? Sí, pues de momento tenemos en la zona del tramo de Santo Domingo un traumatismo craneal. La persona está consciente, que va a ser derivada al complejo hospitalario, al antiguo hospital de Navarra. Y en la zona de Mercaderes, una contusión maxilofacial a causa de un montón, que va a ser derivado al antiguo Hospital Virgen del Camino. Muchísimas gracias, pues eso es lo que os podemos contar ahora. Muchas gracias, Ana. Está bien matizar eso. Todo lo que sucede dentro de la Plaza de Toros no es la Cruz Roja quien se encarga. Sino que es la propia enfermería de la Plaza de Toros. Estamos viendo las imágenes de cómo se produce ese tapón que hoy ha protagonizado. Ahí ven ustedes esta cantidad de mozos de los que hablábamos antes, que pretenden llegar al ruedo, mucho antes. Vean ustedes como ya hay algunas caídas, el nerviosismo de ellos, aunque falta mucho tiempo para que lleguen los toros, es enorme. Y entonces, claro, lógicamente, vean ustedes como ya se han caído varios y los que van llegando van cayendo cada vez. Están más nerviosos. Fíjense las caras de nervios que tienen todas estas personas que están intentando llegar al ruedo, que no pensaban en absoluto, antes lo hemos dicho como curiosidad y se ha producido, no pensaban en absoluto juntarse con los toros y finalmente no han tenido otro remedio porque precisamente la cantidad de mozos que había caídos ahí han hecho que se acerquen los toros y que estén pegaditos a ellos. Es más, una de las puertas del callejón ha sido cerrada al principio y eso ha hecho que el montón, el tapón fuese mayor, lo hemos visto hace un instante. Fíjense, ahí los tenemos caído, mientras tanto gente desde la arena tratando de quitar, pero ya era tan fenomenal la cantidad de gente que había que era evidente que cuando llegaran los toros, en poco tiempo, pues se encontraron con un muro humano auténticamente que les iba a impedir... Ha transcurrido tiempo, ¿eh? Ha transcurrido tiempo, bastante tiempo. Yo no sé qué decirles, pero esto lleva ya 30-40 segundos, ¿eh? Y aquí llega el primero de los toros. Bueno, pues ahí está. Ese es el momento. Fíjense, otro nadando como encima de las cabezas de los que tiene, tratando de llegar al ruedo. De hecho, no veíamos ni las cabezas de los toros. Se veían los cabestros, pero los toros no les podíamos ni identificar dónde estaban. Efectivamente. Ha sido golpeado también otro de los mozos que estaba ahí parado junto a los lomos de los cabestros. Bueno, y han sido unos momentos de auténtico drama, realmente. Yo no sé, ya veremos cuál es luego finalmente el balance de heridos y cuál es el resultado de esto que estamos viendo aquí. Lo que sí les recuerdo, y se lo digo de memoria, 22 veces en la historia, la primera en el siglo XIX, nada menos, 22 veces en la historia se han producido estas escenas de montones a la entrada de la Plaza de Toros de Pamplona, y en 2 de ellas ha habido sendos muertos. Uno de ellos fue por aplastamiento, realmente no fue herido por ningún asta de ningún animal, fue por la cantidad de peso que tuvo que soportar, y otro de ellos sí que se produjo por una cornada junto a la pared de los laterales de la entrada al callejón, en el momento en el que se deshacía uno de los montones tan habituales que teníamos antes en nuestra ciudad en los años 70, algo que ya dejó de producirse prácticamente una vez que se construyeron las gateras que permiten que las personas que van corriendo por el encierro y caen puedan retirarse a ambos lados a unos huecos que están hechos debajo precisamente de los tendidos de la Plaza de Toros para evitar estas situaciones. Sin embargo, este montón se ha producido 10 metros después de las gateras, ya justamente donde comienza la arena de la plaza, por lo tanto las gateras aquí ya no tenían ninguna virtualidad. Angustiosísimas las que se han producido hoy a la entrada de la Plaza de Toros, con ese montón que sin lugar a dudas ha sido el protagonista de este séptimo encierro. A ver si dentro de poco os podemos facilitar pues, lo que nos llega de la Plaza de Toros, de balance de heridos que se haya podido producir en este montón que estáis viendo. Con nosotros están 2 corredores, padre e hijo, son Chema y Alán Colás. Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, muy buenos días. ¿Vosotros habéis corrido Santo Domingo como de costumbre? Ahí hemos estado también. Por lo tanto, ajenos a todo esto que ha sucedido. Ajenos, pero las noticias os he visto un día enseguida. Ya hemos llegado pasado ayuntamiento y ya estaban diciéndonos que había tapón en Plaza de Toros. Que se había Estas montado. imágenes nos llegan en directo, la Cruz Roja está atendiendo pues, a uno de los heridos, a una de las personas que se haya desvanecido, probablemente en ese montón, puesto que está muy cerca. No, vemos que son heridas de menor importancia. De traumatismos, lógicamente sí, por la cantidad de golpes que ha habido, las apreturas, el peso, como les decía.
A mí lo que más me preocupa son una imagen que hemos visto que llevaban a un mozo absolutamente desvanecido Esa imagen y habrán ha sido llegado a la... Bueno, les recuerdo muy que la enfermería de la Plaza de Toros es una enfermería perfectamente dotada, con 2 equipos quirúrgicos y 2 quirófanos que pueden funcionar al mismo tiempo. Ya veremos qué es lo que sucede esta mañana. Vamos a ver unas imágenes de ese encierro. Este es el encierro de Santo Domingo, vuestro encierro en este tramo. ¿Cómo ha ido hoy? Arriba, sí, nosotros entramos al ayuntamiento Ahí tenemos... y hemos notado, sí, un toro que iba muy adelantado, el resto. Efectivamente. Y ahí hemos visto un mozo que no sabemos cómo, incomprensiblemente se ha quedado en mitad de la manada y ha sido golpeado a ambos lados. Y aquí un segundo al que le han pasado por encima. Este Ahí toro es donde se que se ha adelanta. presentado en vuestro tramo, Esto es. que ¿Cómo lo habéis vivido Iba vosotros tranco, desde muy ahí? bien. Muy rápido, la verdad, muy rápido. No pensábamos que iba tan separado con la manada. Ahí casi le... ¿Cómo ha sido para vosotros ese tramo? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Habéis podido estar delante del toro? ¿Han pasado demasiado deprisa? Bueno, con el primer toro sí que hemos estado un poquito ahí cerquita, y porque se podía, había hueco, bien. Cuando ha pasado el primer toro hemos intentado mirar atrás y ya nos han pasado por encima, vamos, el resto de manada, ¿no? y vosotros sois una, en ese sentido, una pareja curiosa porque sois padre e hijo. No hay muchos padres e hijos que corran simultáneamente.